8:56 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 3 de septiembre del 2013. Estamos saludando, como siempre, a quienes nos ven a esta hora por la señal de Coavisa Internacional, a quienes nos escuchan por Radio Centro 97.7 FM del dial en Guayaquil. Y además recuerde que puede seguirnos a cualquier hora o en tiempo real a través de nuestra página web www.coavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Carlos Viteri Gualinga, Nina Osorio y Walter Spurrier. Con Carlos Viteri Gualinga, asambleísta nacional de Alianza País, presidente de la Comisión de Biodiversidad del Suma Causa y de los pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo a la Constitución de Montecristi impulsada por Alianza País. ¿Qué garantías exige para explotar recursos naturales no renovables en zonas intangibles? Lo vamos a revisar. También estaremos conversando con Nina Osorio, estudiante de periodismo, miembro del Comité por la Vida de Pastaza. ¿Por qué el comité no confía en una explotación presentada como responsable y de alta tecnología en el ITT? Lo conversaremos. Y además, hoy estará con nosotros Walter Spurrier, analista económico. ¿Por qué hay urgencia de explotar el ITT? El objetivo es evitar una crisis a finales de la década. Lo analizaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Galo Lara, ex asambleísta de Sociedad Patriótica, fue condenado por la Sala Única de lo Penal de la Corte Nacional a 10 años de reclusión mayor, acusado de cómplice en el triple crimen ocurrido en Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, en el 2011. Lara había sido desvinculado del juicio en diciembre del 2012, pero a pedido del fiscal, la Corte revisó la sentencia y ayer lo condenó. La sala, presidida por Jimena Vintimilla, ordenó además la inmediata búsqueda y captura de Galo Lara. Ocurrió el 4 de agosto del 2011 en Quinsaloma, un pequeño poblado en la provincia de Los Ríos. Carlos Llanos, de 37 años, su esposa Silvia Parco, de 26, y el hijo de ambos, Carlos, de 4 años, fueron asesinados a machetazos, degollados y luego su casa incendiada. Desde el principio las autoridades consideraron como la autora intelectual a Carolina Llanos, prima del fallecido y con quien tenía una relación sentimental. Además, era amante del ex asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara Yepes. De allí que la justicia, además de las denuncias de los familiares de las víctimas, decidió vincular al ex legislador en el proceso. Este lunes, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 10 años de reclusión mayor como cómplice a Lara por el delito de asesinato. El fallo lo emitió la Sala Especializada de lo Penal, presidida por Jimena Vintimilla e integrada además por los jueces Edgar Flores y Zulema Pachacamac. Por lo que se le impone la pena de 10 años de reclusión mayor especial con relación a los artículos 43 y 47 del mismo cuerpo legal. En la providencia de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia también se ordena la búsqueda y captura inmediata del exasambleísta Galo Lara. El tribunal revisó de nuevo el proceso y durante la audiencia de apelación de sentencia que habían planteado 2 de los acusados, se vinculó al exasambleísta y su paradero hasta ahora es desconocido. Al final del día, lo que aspiramos es que en este país haya justicia y que quienes cometieron un crimen atroz, matar a un niño de 4 años, matar a una mujer y violarla, y a su marido, luego quemar su casa y luego botarlos al río, ha quedado debidamente consolidado con la sentencia. Su abogado Juan Bisueta aseguró a Televistazo que presentará un recurso de casación. Para el abogado del ex asambleísta, la resolución de la Corte es política y afirma que no sabe dónde se encuentra su defendido, ni tampoco si se entregará a la justicia. Bueno, y pasando a otros temas, el inicio de clases en el régimen Sierra para cientos de padres de familia ha sido un dolor de cabeza. Muchos acudieron al Ministerio de Educación, a sus direcciones distritales, buscando el cupo ofrecido, pero no lo encontraron. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó que los inconvenientes se irán solucionando a lo largo de septiembre. Es la desesperación de los padres de familia por un cupo para sus hijos. Por eso llegaron al Ministerio de Educación exigiendo ayuda. Sin embargo, el ministro Augusto Espinosa señala que las cosas no son tan graves. Cuando uno solo hace un análisis de la casuística, de 3 o 4 o 50 casos en 1.300.000, no se puede generalizar. Y habla de solo un 2%. Pero esto pasa, por ejemplo, en la dirección distrital cercana al Colegio 24 de Mayo de Quito. Una fila de padres de familia de casi 2 cuadras. Para el ministro las cosas no están tan mal. Él defendió este proceso de asignación de cupos desde uno de los parlantes que se pusieron en el ministerio.
que andan diciendo volver a lo que quieren antes, lo que quieren es tenerle días a la gente afuera, durmiendo fuera de los establecimientos. Antes que sabíamos que madrugábamos o dormíamos ahí y conseguíamos el cupo donde nosotros queríamos. No como ahora nos dicen, más se burlan del pueblo. La provincia de Pichincha no fue la única protagonista del drama que vivieron cientos de padres esperando un cupo. En Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, cientos de personas se agolparon en los sitios de información, donde no hubo atención. Vilma Sánchez protestó porque encontró las puertas cerradas. No es justo que nos tengan así a la ciudadanía. No es la primera vez, todas las veces que yo he venido estamos así. La respuesta la dio Enrique Ávila, delegado de la Dirección Provincial de Educación. No hemos avanzado porque no tenemos sistema. Si tendríamos sistema ya estarían resueltos. En La Tacunga, provincia de Cotopaxi, la espera de los padres se repitió. Muchos de ellos, desde la madrugada, buscaron atención a la Dirección Provincial de Educación. ¿Desde qué hora está usted aquí? Yo estoy desde la otra semana andando buscando para que me baje del sistema para mandar a un colegio. Y no nos baja desde la otra semana. Dice que para mañana, que otro, y hasta ahora no hay nada. La situación en Ambato, provincia de Tungurahua, no fue mejor para centenares de padres de familia que acudieron a la Dirección de Educación de esa provincia. Magali López está desde mayo tratando de que le entreguen un cupo. Que tienen que darnos un cupo porque ellos están son autoridad y tienen que solucionarnos el problema. Y las autoridades piden paciencia. Y en Cuenca, capital de la Azuay, el inicio de clases fue menos accidentado. No obstante, los problemas persisten. Y en el sur del país, en Loja, la situación fue similar para cientos de padres cuyos hijos no saben si podrán estudiar este año lectivo. Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales No Renovables de la Asamblea Nacional. Según su síntesis biográfica en WordPress, es de nacionalidad quichua de Sarayacu, provincia de Pastaza, antropólogo, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito. En los 80 formó parte de la creación de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Propuso en 1993 el Summa Causa y vivir en abundancia, sabiduría y dignidad como un nuevo paradigma para alcanzar el buen vivir en armonía entre los pueblos y culturas y en equilibrio con la madre naturaleza frente al fracaso mundial de la ideología del desarrollo. Carlos Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Alfredo, un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ali Tutamanda, realmente un honor estar aquí con ustedes. La Constitución de Montecristi, en su artículo 407, prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles. ¿Este mandato es incondicional o se puede someter a la condición de recibir 3.600 millones de dólares de las grandes potencias mundiales que han saqueado el planeta y violado a la Pachamama durante siglos? Alfredo, es importante que los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos presente un hecho antecedente sumamente importante: la decisión del gobierno nacional de optar por solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional de los bloques 31 y 43, obligado por la indiferencia de los países responsables del calentamiento global, quienes tenían la corresponsabilidad de apoyar en esta iniciativa al Ecuador. Ecuador tuvo la indiferencia de estos países y le toca asumir una decisión sumamente dolorosa, y pues la comisión que yo presido ha recibido el encargo del Consejo de Administración Legislativa de preparar el informe que será presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, pues respecto del pedido del señor Presidente de la República de la declaratoria de interés nacional. Asambleísta, por eso yo le preguntaba, era los bloques 31 y 34. Si el mandato constitucional lo condiciona a algo que era una duda. O sea, el mandato de la Constitución es incondicional, simplemente dice está vedada la extracción. No dice si dan o no dan plata.
No, absolutamente de acuerdo, Alfredo. La Constitución establece las prohibiciones de actividad hidrocarburífera, inclusive la actividad extractiva en términos forestales, en las zonas declaradas como protegidas y áreas intangibles. La misma Constitución, en su artículo 407, reafirma esa prohibición, pero establece una excepcionalidad cuando hay un estado de necesidad justificante, un interés mayor, y es aquello que el señor presidente de la República está apelando, y pues nosotros, la Asamblea Nacional, lo que nos corresponde es ceñirnos a lo que dice ese artículo de la Constitución y proceder con el trámite sin pérdida de tiempo. Claro, se va a analizar todos los fundamentos. Ahora, el summa causa y vivir en abundancia, sabiduría y dignidad en equilibrio con la madre naturaleza frente al fracaso mundial de la ideología del desarrollo. ¿Eso es lo que hacen los pueblos en aislamiento voluntario en las zonas declaradas intangibles o simplemente son pueblos salvajes? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es su concepto, que usted como un especialista en la materia? Alfredo, es muy importante entender el fundamento, la visión del concepto del summa causae. El summa causae tiene que ver con un marco de relaciones de respeto con la naturaleza, y es muy importante entender de que en esa relación que se sustenta elementos fundamentales de la cultura en base al cual se desarrolla este diálogo, significa conocimiento, significa el saber aplicar todos los saberes para un uso adecuado de los recursos. Es decir, el summa causae no tiene necesariamente como condición la intangibilidad o la no tocabilidad de los recursos. En ese sentido, pues esa relación existe en todos los pueblos ancestrales. La economía de los pueblos ancestrales, todo su estilo de vida se basa en una relación y en un uso adecuado de los recursos naturales. En ese sentido, pues este concepto es sumamente aplicable a una escala de economía mayor, en este caso, aquello que está planteando el Ecuador entero, de ir hacia un nuevo paradigma, el del buen vivir, en donde se establezca esa nueva relación en los procesos productivos del ser humano con la naturaleza, es decir, alcanzar el equilibrio sociedad-naturaleza y economía. Claro, y fundamentalmente aplicar la ley, y la Constitución. El artículo 57 de la Constitución, el numeral 11, establece el derecho de estos pueblos a no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Y el inciso final del mismo artículo 57 manda que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible, intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado, dice, adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar, esto es importante, la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Este delito pues ya está tipificado por la ley, lo hizo el Congresillo. En caso de autorizar la explotación del ITT, revisando todos los fundamentos que presenta el presidente de la República, especialmente de Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, ¿qué medidas puede disponer o dispondrá la Asamblea para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y precautelar la observancia de sus derechos? Alfredo, la adopción de las decisiones respecto del pedido del señor presidente le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano tiene que tener la certeza de que la comisión que yo presido va a reunir todos los elementos y todos los argumentos jurídicos, técnicos, económicos, ambientales y culturales para proporcionar a la Asamblea Nacional el mejor informe que nos sea posible. Vamos a tener para eso un proceso en donde van a ser llamados los ministros de Estado que tienen que ver con los temas relativos a la petición. De igual manera, van a acudir actores sociales de los más diversos sectores sociales y tendencias para ser escuchados, de tal manera que tengamos un informe democrático de altísima calidad con todos los elementos que le permitan al Pleno de la Asamblea Nacional tomar la decisión pensando en los más grandes
grandes intereses del pueblo ecuatoriano, en donde la Constitución en todos sus elementos se cumpla al pie de la letra. Ahora, el mismo artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas varios derechos colectivos. Según el numeral 7, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Y de acuerdo al numeral 17, ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Ahora, esto obviamente se refiere a los pueblos contactados, no a los no contactados, se refiere a los waoroanis. En la agenda de la comisión que usted preside, ¿qué se prevé respecto a la consulta previa y a la consulta prelegislativa? Porque son dos tipos de consulta. Alfredo, como mencioné anteriormente, las decisiones finales lo va a resolver y lo va a adoptar conforme su competencia el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que le corresponde a la Comisión de la Biodiversidad es tomar en cuenta todos los artículos de la Constitución, tomar en cuenta todos aquellos que tienen que ver con los derechos de los pueblos, con los elementos que están relacionados con las convenciones internacionales, en fin, de tal manera que podamos nosotros tener un informe con todos los elementos necesarios para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión. Los temas de consulta están establecidos afortunadamente en nuestra Constitución, Alfredo, para que los planes y programas a ser implementados, a ser llevados a cabo en los territorios de los pueblos ancestrales, la Constitución es absolutamente clara, hay mecanismos para llevar adelante, pero para que ello suceda, primeramente la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión que es la declaratoria de interés nacional. Posteriormente a aquello, pues previo a las actividades, ya le corresponde al Ejecutivo desarrollar en una forma ineludible, y ese evidentemente es el compromiso de llevar adelante la consulta previa. Es muy importante escuchar absolutamente a todos los actores. Claro, pero eso sería en cuanto a la consulta previa, pero la prelegislativa se refiere a una medida legislativa y la resolución del Pleno sí es una medida legislativa. Así, no es una ley, pero es una medida legislativa. O sea que habría una diferencia entre la consulta previa, que podría ser anterior a la explotación, digamos luego de la autorización, y la prelegislativa, que debería ser antes de la declaratoria de la Asamblea, ¿o no? Bueno, yo creo que es necesario reunir allí los elementos, aquello que establece la Constitución y aquello que también el organismo constitucional, la Corte Constitucional, hace la interpretación de este artículo cuando señala de que la consulta prelegislativa tiene que darse cuando se trata de leyes, pero en últimas, Alfredo, este tema tiene que ser resuelto en el Pleno, con todos los elementos que reuniremos para que ello suceda. No es únicamente los 11 asambleístas de la Comisión de Biodiversidad que vamos a trabajar este tema, vamos a tener la participación de 44 asambleas en forma adicional, asambleístas de 4 comisiones diferentes, la Comisión de lo Económico, la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Colectivos y sus asesores, con quienes vamos a desarrollar el mejor informe posible para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome la decisión pensando en el presente y en el futuro del país. A usted le correspondería ser el ponente, digamos, cuando termine todo el proceso de los informes de las otras comisiones, el informe definitivo de la biodiversidad, y luego ser el ponente del proyecto de resolución que se someta a la consideración del Pleno. Así es, efectivamente, yo soy el ponente como presidente de la comisión responsable de preparar este informe. Evidentemente, todas las opiniones, todas las informaciones, sean estas técnicas o sean aquellas que vengan de los actores sociales, van a ser, yo mismo me encargaré de compartir a todos los asambleístas, de tal manera que en los plazos previstos por la ley podamos tener una resolución de tanta importancia en los tiempos que establece y sobre todo con la celeridad que este tema tan trascendental se requiere. Ahora, todos estos derechos estaban antes reconocidos por decretos ejecutivos
ni siquiera por leyes, pero es la revolución ciudadana realmente la que los eleva a la categoría de mandato constitucional. La partidocracia, la oligarquía, los neoliberales y las corporaciones transnacionales nunca estuvieron de acuerdo con esto. Por lo mismo, entonces siempre hay esta pregunta en el fondo, dice, ¿es tan urgente la situación económica si no se explota el ITT que no hay más remedio que explotarlo aunque se afecte el área protegida y la zona intangible? Alfredo, yo creo que la pregunta no es si es urgente o cuán urgente es la extracción petrolera en los bloques 31 y 43. Yo creo que tenemos que ver cuál es la situación del país. El Ecuador en estos últimos 6 años ha dado pasos sumamente importantes en el combate fundamentalmente a la pobreza. Ha dado pasos sumamente importantes en el mejoramiento cualitativo en los distintos campos de la educación, la salud, la vialidad, entre otros. De tal manera que son procesos que no pueden parar. Ecuador es un país que todavía sigue dependiendo de la actividad petrolera, pero al mismo tiempo Ecuador tiene objetivos nacionales sumamente urgentes. La necesidad de erradicar la pobreza es una necesidad sumamente urgente, de tal manera que es necesario que el gobierno nacional y los ecuatorianos tengamos la lectura de esta urgencia y quiero referirme también a la perspectiva desde la situación amazónica. Amazónicos que en el pasado jamás tuvieron y jamás tuvimos políticas de reinversión de los recursos provenientes de la región. Hoy, en estos 6 años, se ha empezado a recibir esas inversiones en vialidad, en escuela, en educación, en salud, y esos tienen que seguir. Todavía la Amazonía sigue siendo la región de la más alta incidencia de la pobreza extrema. Aún hay comunidades de pueblos ancestrales carentes de servicios básicos. Es importante dar el salto cualitativo en esta región a fin de que esta región pues sea la región articulada al país en primer término y finalmente una región que se convierte en la región próspera del país, como siempre debía haber sido, siendo la primera proveedora del principal recurso natural del Ecuador. Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. En breve, Nina Osorio, estudiante de periodismo, miembro del Comité por la Vida de Pastaza, su réplica sobre la explotación petrolera responsable en la Amazonía. ¿Por qué el Comité por la Vida de Pastaza desconfía? Ya regresamos, quédese con nosotros. Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. Lo dijo Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Siete 22 en Contacto Directo. Nina Osorio es estudiante de 5º semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del Comité de Defensa por la Vida de Pastaza. Nos acompaña esta mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Estefi, a ti por el espacio. Un saludo y un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos, en especial a la juventud amazónica. Gracias por acompañarnos. El viernes en Contacto Directo estuvo el ingeniero Jaime Guevara, el prefecto de la provincia de Pastaza, y usted ha crecido en Pastaza, ha solicitado su derecho a la réplica por no sentirse representada en esas intervenciones. ¿Cómo cree usted que se verá afectada su provincia en caso de proceder con la explotación del ITT? Permítame, Estefi, antes de responder a su pregunta, primero referirme y explicarle por qué me encuentro aquí. Sí, soy amazónica. He vivido la vida entera contagiado de los ríos, del verdor de la selva. He vivido también realmente encantada por el canto de las aves, de los paujiles, y también cautivada por el tronar del caudal de los ríos de mi provincia y también en otras que también conozco. Déjeme decirle, Steffi, que la razón por la que yo me encuentro en esta mañana aquí es primero para evidenciar que este sentimiento realmente de amor por la madre selva, yo en una ocasión cuando tenía 13 años lo pude manifestar directamente a través de una entrevista que yo le realicé al presidente Rafael Correa en agosto del año 2007, en donde yo le pregunté
como cualquier joven amazónica y como cualquier habitante de la Amazonía, que qué iba a pasar con la Amazonía. Y en el 2007 el presidente Correa iniciaba su gestión. Le pregunté, presidente Correa, ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es su palabra, no sé, certera para defender la Amazonía ecuatoriana? Y el presidente de la República, aquí está la entrevista. Era un adolescente de 13 años y el presidente de la República me supo manifestar de forma vehemente y con mucha fuerza que la Amazonía será a toda costa defendida. En ese momento, Steffi, déjenme contarles que yo me sentí realmente respaldada porque el presidente Rafael Correa se convirtió para mí simplemente en un ejemplo y en un referente. Imagínense que los amazónicos desde el poder vayamos a tener la posibilidad de conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural que yace de forma milenaria en la Amazonía. Pero resulta que desde el 15 de agosto, en donde el presidente de la República anunció que se explotará los 3 campos, Ispingo, Tambococha, Tiputini, correspondiente al bloque 43 del ITT, yo simplemente me siento hoy decepcionada. Ahora, lo que se ha argumentado en ese sentido es los mecanismos que se estarían utilizando, que la afectación sería menor, y dentro de eso expliquemos y escuchemos algo de lo que dijo aquí el prefecto de Pastaza. La Amazonía y el país debe conocer que el ITT, en este caso, en la gran propuesta de conservación, está el 60% en la hermana provincia de Orellana y el 40% está en nuestra provincia de Pastaza. En la provincia de Pastaza tenemos el bloque 10 y aquí no venimos a dar una eslogan de una compañía. Simplemente decimos lo que el gobierno nacional, de manera responsable, señor presidente, constitucional, está proponiendo es que se haga un espacio helitransportable a una zona sensible. Estas prácticas ya tiene el bloque 10. Ingresaron mediante helicópteros, tendieron un oleoducto que si usted va desde el aire no se puede verificar. 67 kilómetros está tendido ese oleoducto y va a un centro que se llama el CPF, ahí donde está la parroquia El Triunfo, se separa las aguas y lo que no es el adecuado para el proceso petrolero y luego se reinyecta. ¿Dónde están las plantas de luz? Están acá a 67 kilómetros de donde está el centro de extracción. 2 plataformas en donde se le hace una extracción bajo racimos. ¿Qué dice usted sobre eso? Primero, Steffi, antes de responder a lo que el prefecto de la provincia de Pastaza dijo la anterior semana, el día viernes, comenzando de que el presidente de la República ha faltado la palabra de una adolescente y más peso a una adolescente amazónica con tan solo 13 años, ahora pretende el prefecto de Pastaza atribuirse la voz de los amazónicos. No solamente de los gobiernos seccionales, tomemos en cuenta que 3 provincias amazónicas han ratificado su rechazo de frente y con fuerza a la actividad extractiva y a la expansión de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Es clarísimo. No perdamos el tiempo en preguntarle al prefecto de Zamora, de Morona y de Orellana acerca de la actividad petrolera en la Amazonía. Entonces, ¿la voz de quién es el señor prefecto de Pastaza? A mí no me representa. Y déjenme decirles, este discurso ya bastante trillado, ocupado, no solamente por el prefecto de Pastaza, que dice que el asfalto ha cambiado la vida de nosotros, los habitantes de la Amazonía, coincide con el discurso de gobierno y que también coincide con el de las empresas petroleras, Nina, de que la tecnología de punta, vamos a eso precisamente, Nina, si me permite, porque usted sabe que en televisión el tiempo es corto, nos quedan apenas ya 5 minutos y quisiera entrar a los temas específicos. Por ejemplo, sobre la tecnología de punta que han ya anunciado que se estaría analizando, sobre las experiencias positivas que han habido y que han anunciado también que se han dado, por ejemplo, en otros campos. ¿Cuáles son las diferencias? Según, por ejemplo, el informe de viabilidad técnica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que el área intervenida sería solamente de unas 200 hectáreas, eso del 0.02% del total del área, y que Petroamazonas ha tenido efectos o proyectos de gran magnitud en áreas sin mayor afectación. ¿Qué dice usted? A eso voy, Steffi. En los 6 años de gobierno ha habido más de 800 derrames de petróleo hasta ahora. Recordarán, en El Reventador y en Esmeraldas, hace algunos meses atrás,
se derramó 12.000 barriles de petróleo en el OCP por el rompimiento del OCP. ¿Qué pasó? El OCP es el referente de la altísima tecnología. Imagínense ustedes qué implicaría un derrame en la zona intangible en donde se encuentra el campo Ispingo, en el seno, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Y es realmente conmovedor, porque claro, la AGIP metió todos sus equipos para la extracción a través de helicópteros, pero la magnífica idea del prefecto fue implantar una carretera en el centro, en el corazón de la selva, a Villano y Paparagua. ¿Y cuál es el plan a 2025? Construir más de 40 kilómetros de carreteras que incluso llegarán al Parque Nacional Yasuní. Y por ello, amigos, amigas, televidentes y Steffi, es muy importante recalcar y también dar a conocer la duda que a mí me genera. Primero, usted menciona, Steffi, que en el informe del Ministerio de Recursos No Renovables se dice que el área de intervención será de 200 hectáreas, que es el 0.02. Pero en el decreto ejecutivo número 74 se dice que es el 1%. Y el presidente de la República dijo públicamente que será el 1 por 1000. O sea, con tantos datos, a mí sí me genera duda. ¿Cuál es la diferencia de todas maneras, a pesar de que pues en los informes se resalte las experiencias positivas que han habido incluso en áreas sensibles, que ha sido de una manera exitosa, con afectación mínima, dice ese informe? Pero ¿cuál es la diferencia de explotar esos campos y de explotar Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, donde se prevé perforar 180 pozos, o sea, la mitad de los 360 que incluye todo el ITT? Eso es lo que nos sorprende, Steffi. Hay que recalcar nuevamente las cifras. Son 180 pozos que se perforarían en el campo Ispingo, que se encuentra casi en su totalidad en la zona intangible. Irán progresivamente avanzando desde el campo Tiputini, pasando por Tambococha, hasta llegar al campo Ispingo. ¿Cómo? Aquí lo dice. Aquí lo dice. En el informe que fue anexo a la solicitud que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional para la Declaratoria de Interés Nacional, que irán progresivamente adentrándose por el derecho de vía que se debe construir para instalar la tubería, cable y fibra óptica. ¿Saben ustedes, amigos televidentes, qué es esto del derecho de vía? Son estas. Son las trochas. Las trochas que se abrirán para conectar los 3 campos del bloque 43. Esas imágenes que usted muestra. Esas imágenes de Steffi, permítame aclararle, Steffi, estas imágenes son de la apertura de trochas en donde se ingresan los tubos, que es el oleoducto, en el bloque 31, durante todo este año, sin autorización de la Asamblea. El bloque 31 también está dentro del Parque Nacional Yasuní. Dentro del Parque Nacional Yasuní, Steffi. Y usted sabe, me quisiera referir finalmente al tema de los pueblos no contactados. Cabe recalcar este concepto de que la armonía generada en la naturaleza amazónica y en sí la universalidad de la armonía entre la naturaleza y el hombre es de forma indisociable entre el pueblo y el bosque. No hay pueblo sin bosque y bosque sin pueblo. Por eso es que, amigos y amigas televidentes y Steffi, quisiera mostrarles una sorpresa que me llevé cuando revisaba como estudiante de comunicación unos mapas. ¿Qué sucede? Este mapa de distribución de pueblos indígenas aislados, es parte del informe que es anexo a la solicitud que hizo el presidente de la Asamblea, realizado por el Ministerio de Justicia el 21 de abril del año 2013. Miren ustedes. Pero antes de este sorpresivo y novísimo mapa, se conocía este otro, totalmente diferente, sustancialmente distinto. ¿Qué sucede? Este mapa, realizado por el Ministerio del Ambiente y que fue emitido por esta cartera de Estado a través del Ministerio de Justicia a la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, envió como parte de los anexos este mapa. ¿Qué dice? Steffi, usted conoce. Hay 4 pueblos no contactados. Este es el Parque Nacional Yasuní, la parte verde.
Hay 4 grupos no contactados. El grupo Naciño, que se encuentra en plena zona intangible y comparte ese territorio con el bloque 31 y con el bloque 43 del ITT. Aquí hay otro grupo, el grupo Vía Maxus, que está en pleno bloque 16 operado por Repsol y también en la zona intangible. ¿Qué pasa también acá con el grupo Armadillo, que se encuentra en los bloques 14 y 17 de Petro Oriental y en el campo Armadillo? Y esa es, Nina, la información que precisamente ahora la Comisión de Biodiversidad y las comisiones respectivas tendrán que investigar para poder contrastar. Ahora, es obvio, ya que usted hace referencia al Ministerio del Ambiente, en el 2008 la ministra del Ambiente de ese entonces advertía al ministro de Minas y Petróleos en relación a las actividades de prospección y de sísmica del campo Armadillo, que estaba dentro del territorio ocupado por pueblos indígenas en aislamiento, y decía que por ende las actividades de prospección sísmica 3D representan la etapa más intrusiva en el proceso de exploración petrolera en relación con los territorios de estos pueblos, y además que varios episodios de violencia han involucrado a los grupos aislados del sector, han estado relacionados con este tipo de actividades. Decía la ministra, como es de su conocimiento, esta etapa exploratoria involucra una intensa ocupación territorial mediante la apertura de una gran cantidad de trochas, y por otra parte el número de trabajadores requeridos es elevado y la instalación de campamentos base y campamentos volantes en áreas de bosque representan una intervención poco común en áreas de selva. Un proceso de este tipo, decía la ministra, en territorios de pueblos aislados implican un elevado riesgo de encuentros entre trabajadores petroleros y grupos aislados cuyas consecuencias son impredecibles. Nina, estos mismos riesgos habrían en caso de iniciar actividades de exploración, explotación en Ixpingo, que también es parte de la zona intangible Tagaer y Taro Menane. Por supuesto, Steffi, es hasta la situación más grave. Estamos hablando de una reserva que es para la humanidad importantísima, alberga la mayor cantidad de especies en flora y fauna. Y no solamente eso, los pueblos no aislados ahora pretenden eliminarlos del mapa, y esta fase más intrusiva de la sísmica 3D también se la hará. Amigos y amigas televidentes, pueblo de Pastaza, amazónicos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo volver a repensar el concepto ambientalista, que no solamente se afinca en el hecho de conservar la biodiversidad, sino que al mismo tiempo el hecho de conservar la vida, y como el Estado tiene que garantizar que desde el año 2006 la CIS dictó medidas cautelares para que el Estado ecuatoriano proteja a los pueblos no contactados. ¿Por qué? Porque la Amazonía ecuatoriana ha vivido un proceso histórico de sansificación. La misma delimitación de la zona intangible en el año 2007 constituye un aislamiento forzado de los grupos no contactados, Steffi. Un grupo no contactado que constituye en sí la selva. Yo quiero hacer un llamado, Steffi, a ti como joven, a todos los amazónicos, a los estudiantes. Seamos rebeldes, seamos disidentes, pensemos, no nos comamos el cuento. Yo no les creo que con 600 millones de dólares al año recaudados de los 18.000 millones de 22 años se va a acabar la pobreza. ¿Se va a acabar la pobreza? Yo no les creo. Esa es la postura de Nina Osorio, estudiante de 5º semestre de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 37 minutos, tiempo de que hagamos una pausa, y cuando volvamos el analista económico Walter Spurrier estará con nosotros. La explotación del ITT, ¿son estas las últimas reservas petroleras disponibles para mantener la estabilidad de la economía nacional? Lo vamos a revisar al volver, quédese en nuestra sintonía. Está con nosotros Walter Spurrier, analista económico, columnista de Diario El Universo, de Diario El Comercio y director de análisis semanal. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. En su artículo del domingo en el Diario El Universo, usted señala que en oponerse a la explotación del ITT coinciden los ecologistas radicales y los economistas liberales. ¿Cómo se produce esa coincidencia? ¿Es solo por llevarle la contra al presidente Correa o son razones ideológicas? No es por llevarle la contra, sino que ambos coinciden en decir una economía que depende del petróleo
y se dedica al extractivismo, desatiende otras actividades o no crea las condiciones para el desarrollo de otras actividades, y por lo tanto a las finales lo que se está ganando por el ingreso petrolero, las exportaciones petroleras, se está perdiendo por lo que no se está produciendo y exportando de producciones no petroleras. Y eso se lo he escuchado yo a economistas de izquierda y de derecha. Ahora, en el informe del ministro coordinador de la política económica, en el expediente enviado a la Asamblea por el presidente para que se actualice la explotación del ITT, se señala que en la segunda mitad de esta década va a declinar la exportación petrolera. Ahora, esa declinación puede poner en grave riesgo la estabilidad económica del país. Yo creo que sí, porque el asunto es que lo vemos incluso en la proforma de los próximos 4 años que se presentó junto con la proforma para el presupuesto de 2013, ya se prevé que a partir del 2015 hay una declinación en la producción petrolera pronunciada en el 2016, y el asunto es que todas las reservas que no estaban en producción, cercanas a la infraestructura, pequeños pozos, se han ido incorporando a la producción últimamente. Se ha contratado también que empresas exploten mejor los grandes yacimientos que controla Texaco. En otras palabras, estamos sacando el máximo provecho del área conocida e incorporándola a la producción, y a pesar de eso decae. Entonces hay que incorporar nuevas reservas, y ya lo que no ha hecho este gobierno, ni hicieron sus inmediatos antecesores, ha sido tener éxito en la exploración petrolera, que vengan empresas o la Petroecuador e investiguen buscando petróleo en áreas no tradicionales y que encuentren nuevos campos y los incorporen, a lo que están haciendo Perú y Ecuador. Nosotros no hemos hecho, y por lo tanto las perspectivas son que de las reservas que están, parte de todo el equipo, de todos los campos en el proceso de explotación y de incorporación, no bastan para impedir una declinación en la producción pronunciada. Pero eso se sabía hace 20 años, o sea, y de esos 20 años 6 le ha correspondido al presidente Correa. El hecho es que todos los gobiernos en los últimos 20 años han hecho nada, en definitiva, para que se incrementen esas reservas. Eso sería la realidad. Bueno, hubo los contratos que se firmó en la época de León Febres Cordero, y algunos cuantos se firmaron en los años posteriores a su gobierno, y esos son Occidental, Repsol, Perenco, los crudos que se incorporaron a la producción cuando se hizo el OCP. Y a partir de entonces no ha habido campos importantes incorporados a la producción o campos importantes descubiertos. El hecho cierto es que el boom petrolero y la dolarización han dado una estabilidad económica al país que es innegable, y que de perdérsela se pone en riesgo incluso todo lo que se ha ganado con esa estabilidad. Entonces, es cierto, la única alternativa económica certera para poder evitar una crisis es explotar el ITT, o es que resulta más fácil teniendo mayoría absoluta en la Asamblea. ¿No hay otra alternativa? Bueno, se han ofrecido alternativas, pero yo sé que esas no son alternativas, sino que son medidas que igual tienen que tomarse, pero son complementarias. En el fondo, el asunto es que allí en el ITT hay unos 1.000 millones de barriles de reservas recuperables. Eso es equivalente a 5 años de producción petrolera del país. Y un país con las necesidades que tenemos y con un aparato productivo que no está en capacidad de generar otros bienes para abastecer a la economía mundial y para crecer, difícilmente va a dejar toda esa riqueza bajo tierra. Tarde o temprano se va a sacar ese crudo, mejor hacerlo ahora con tiempo, impedir que venga una crisis. No sería, creo yo, concebible pensar que los gobiernos de toda la vida van a decir nunca voy a tocar ese petróleo, prefiero pasar por muy difícil situación económica o arriesgarme una inestabilidad económica, pero no voy a tocar ese petróleo. Pero también hay otro detalle, aparte de ser la más fácil para evitar una crisis, es también la que permite consolidar el proyecto político de Alianza País con un modelo de desarrollo basado en la extracción de los recursos no renovables y en la preponderancia del Estado en la economía. ¿Es o no así? Bueno, así también la producción, la dependencia en la explotación petrolera y minera, sobre todo petrolera, porque el precio del petróleo es particularmente elevado, es lo que permite el establecimiento de gobiernos con un poder
que los independiza de la sociedad civil. Es lo que pasa en Rusia, es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en el Ecuador. Y hay repúblicas soviéticas, en algunas de ellas. Y en algunas ex repúblicas soviéticas, así es, y lo que pasaba en Libia también. Y también en algunas repúblicas presidenciales africanas, con presidentes que duran 30 años. Así es. Bueno, ahora vamos al otro aspecto que es lo que se refiere a que, tal como usted lo plantea, desde el punto de vista económico, realmente estamos en una disyuntiva. Y la racionalidad, la lógica, el realismo, el pragmatismo indica de esa forma vamos a evitar una crisis terrible del país. Pero ocurre que coincidentemente esos campos petroleros están en una zona donde es prohibida la extracción. Antes era por decretos ejecutivos, ahora lo dice la Constitución. Entonces la explotación con tecnología de punta, según lo ha explicado el exministro Pastor, está programada para Tiputini y Tambococha. O sea, no existe un plan de desarrollo para Ispingo, que esté en el corazón del parque. Y aquí entra otra pregunta. ¿Tecnología de punta o la picardía criolla de preso por 1.500? O sea, o explotamos para lo cual hay un plan de desarrollo que es Tiputini y Tambococha, o también incluimos Ispingo. Bueno, yo el detalle no lo conozco, yo no tengo acceso a los planes del gobierno referente a cómo va a ser la explotación petrolera. Ya en el pasado hubo una decisión que un cuarto campo, Imuya, se iba a ser excluido de la explotación petrolera. Inicialmente esto se conocía como ITTI. Ahora se plantea de que más bien pragmáticamente dejemos de lado Ispingo y sigamos con Tiputini y Tambococha. Pudiese ser, habría que ver qué tecnología se utiliza, si realmente esa tecnología de punta impide que haya daños ambientales. Eso habrá que ver, pero yo el plan de cómo se piensa hacer la extracción petrolera no he tenido acceso a eso. Bueno, el ministro Pastor lo ha explicado, incluso aquí en Contacto Directo lo explicó, estaría prácticamente listo Tiputini y Tambococha para que la explotación comience en unos 2 años. El problema es que no hay ese plan de desarrollo para Ispingo, que esté en el corazón del parque. Pero el asunto es el siguiente: si tal como se plantean las cosas, de esta falta de exploración durante 20 años, de ser las únicas reservas que tenemos, y de que supongamos que no lo autorice la Asamblea, inevitablemente va a haber un problema económico aquí a finales de la década. Y finalmente, si no lo hace Correa, usted señala en su artículo que lo tendría que hacer el presidente que le siga a Correa, porque para salir de la crisis no tendría más remedio que recurrir a lo mismo. Eso fue lo que sucedió. Acuerdo que consideraciones similares detuvieron la construcción de un oleoducto estatal petrolero, un segundo oleoducto para sacar el crudo del centro de la Amazonía, y luego cuando vino la crisis 98-99, Gustavo Noboa dio lugar a que se construya el oleoducto privado OCP para sacar la producción represada, y las protestas y los reclamos fueron más débiles. Hubo algo de ambientalistas diciendo que se iba a destruir Mindo en aquel entonces. Quizás en parte el argumento ambientalista se ve minado por haber ya anunciado la venida del lobo antes, ¿no? En el caso del OCP, claro que no es perforación petrolera, solo tendido un oleoducto, no da la impresión que ha habido un daño en el sector de Mindo, más allá que el que se pudo haber hecho momentáneamente mientras que se tendía el oleoducto. Pero en ese sentido, en efecto, yo pienso que tarde o temprano va a salir ese petróleo, y ahora hay otras reservas que son las de Pongurayaco, las de crudo más pesado que tiene a cargo Ivanhoe, pero de eso no ha habido un mayor pronunciamiento oficial. No sé cuál es el criterio oficial de por qué no se le da luz verde a eso, pero esa sería también una alternativa a lo del ITT si los informes del gobierno son que esa explotación es viable. ¿Y qué magnitud de reservas hay ahí en Pongurayaco? Bueno, son mayores que las del ITT. Lo que pasa es que es un crudo mucho más pesado y mucho más viscoso, y necesita tecnologías más complejas para sacarlo. ¿Y no está en un parque nacional?
No, porque Pungurayacu está junto a los grandes yacimientos petroleros tradicionales. O sea, ya es un área que ha estado depredada por la exploración y de explotación petrolera y su explotación. Lo que sí es que la explotación de un crudo parecido a lo de Athabasca en Canadá. O sea, es una explotación un poco más que se ve el impacto de manera más evidente, porque es casi una minería, ¿no? Lo que tendría que hacerse. Y seguramente por eso se ha desechado. Hay que ver qué informes tiene el gobierno, porque todavía el contrato lo tiene Ivanhoe para... Walter Respurrier, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias. 7 de la mañana con 52 minutos. Cuando regresemos en los deportes les contaremos las últimas novedades en la selección ecuatoriana de fútbol de cara a su enfrentamiento ante su similar de Colombia este viernes en el marco de las eliminatorias mundialistas. No se vayan. Deportes en Contacto Directo. 7:56. ¿Qué tal, Rogelio? Hoy nos acompaña Rogelio Rosemena. Faltan 3 días para el encuentro con Colombia. ¿Ya ha podido trabajar Rueda ya con el equipo completo? ¿Qué tal, Steffi? Muy buenos días. Bueno, el equipo poco a poco se ha ido completando y ya están todos los jugadores. Y tras el primer entrenamiento de la semana y como les decíamos, con la llegada de todos los seleccionados que actúan en el exterior, Ecuador analiza a Colombia para el cotejo eliminatorio de este viernes. Más detalles en la siguiente nota. La selección nacional continúa con los entrenamientos a la espera de completar su nómina. Sobre el primer rival en este bloque eliminatorio, los tricolores ya conocen de la posible ausencia por lesión del atacante Radamel Falcao García. Alejandro Castillo le resta importancia al tema. Todos sabemos la calidad de Falcao, pero bueno, yo creo que él solo no juega, ¿no? Hay que pensar en los 11 que pueda alinear Colombia y contrarrestar aquello. El juego ante Colombia se lo cumplirá este viernes en Barranquilla, ciudad de la que se habla mucho en el entorno nacional, sobre todo por el intenso calor que deberán soportar los seleccionados. Es una de las adversidades que se tendrá, dice Walter Ayoví. Mucha gente habla del factor calor, lo hemos demostrado en otras ocasiones que igual se hace el sacrificio máximo. El equipo de todos se completará pasada la medianoche con el arribo al país de Antonio Valencia. Y a la espera de conocer hoy el dictamen médico del atacante Radamel Falcao García, el combinado de Colombia dirigido por José Néstor Peckerman intensifica sus trabajos para recibir Ecuador este viernes. Juan José Barcia con los detalles. Con 23 puntos y dueño del segundo lugar en la clasificación sudamericana, la selección de Colombia comienza a completar su nómina de convocados para medirse a Ecuador en el sofocante clima de Barranquilla. El técnico José Peckerman empleó en la práctica de este lunes 14 jugadores para un trabajo de reacondicionamiento físico. El defensa Carlos Sánchez se refirió así de Ecuador. Yo creo que la selección de Ecuador hoy en día es peligrosa para todos. Más allá de los problemas que pueda tener o las cosas que hayan sucedido en este último tiempo, es una selección peligrosa que tiene jugadores importantes, o sea que eso no va a cambiar mucho. Para hoy se ha previsto que el cuerpo médico cafetero evalúe al delantero Radamel Falcao, quien resultó afectado de su tobillo derecho con su equipo el Mónaco en el balompié francés. Sin embargo, el grupo confía en mantener la hegemonía sobre la Tri, jugando de local. Así lo corrobora Camilo Zúñiga. Ecuador es un rival complicado. Ecuador es un rival que si por ahí le das la pelota te va a complicar. La idea es tener la pelota nosotros, darle un buen manejo y aprovechar el espacio. El compromiso entre colombianos y ecuatorianos está pactado para las 15 horas con 30 minutos, bajo la conducción del brasileño Ever López. Y el delantero ecuatoriano Marlon de Jesús se desplazó a México para enrolarse al Monterrey, equipo que compró su pase definitivo al club Sport Emelec. José Vicente Ponce nos cuenta más. Los 13 goles en el 2012 y los 11 marcados este año en el campeonato con la camiseta del Emelec, además de su participación en los torneos internacionales, lograron que Marlon de Jesús captara el interés de varios clubes. Pero fue el Monterrey de México el que lo contrató por más de $3,5 millones por 5 años. El delantero se recuperó de una lesión. Afortunadamente la superé y ahora estoy nada más en el tema de fortalecimiento y obviamente trabajaré, ponerme al 100% físicamente y después de todo eso
que digo yo, unos 10 días ya estaré listo para poder actuar. De Jesús se inició en el Nacional de Quito, pasó por las formativas de River Plate de Argentina y Gremio de Brasil, militó en el fútbol israelí, volvió al país para jugar por el Deportivo Quito y Emelec, club con el que quiere festejar un campeonato. Voy a venir el momento de que Emelec quede campeón, estar con ellos, poder festejar con ellos. El nuevo jugador del Monterrey se trasladó a Quito para sacar su visa y viajará en las próximas horas a México. Y a continuación los dejamos con los mejores goles anotados el último fin de semana en el mundo. Disfruten el... Iniciamos con los mejores tantos a nivel internacional. Empezamos en Argentina, Rubén Ramírez anotando para el conjunto de Colón. Aprovechando en el área, primero el cabezazo y la media vuelta para mandar al fondo. En el mismo país, cuarto lugar, le corresponde a Ribair Rodríguez, integrante de Boca Juniors. Excelente el movimiento en la cabeza. Y el balón que se va al fondo con una parábola perfecta de tiro libre. Luis Núñez, jugador del Envigado, ya en Colombia, ingresa a podio con este hermoso tiro libre. El segundo lugar lo registra el fútbol español. Elder Postiga del Valencia y su media vuelta sensacional. Pero el mejor de todos lo observamos en la Premier League. Es integrante del Newcastle. Atem Ben Arfa remata de larga distancia. Después del movimiento de cintura, la jugada personal y el golazo. Es nuestro número 1. Esto ha sido toda nuestra información deportiva. Los dejamos con más Steffi y Alfredo. Muchísimas gracias, Rogelio. Y así estamos cerrando nosotros Contacto Directo. Les volvemos a esperar mañana. Alfredo. Sí, Steffi, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Nos vemos.